El objetivo de esta charla fue revisar algunos aspectos metodológicos de los ensayos de dímero D para su utilidad en el seguimiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Como ya todos sabemos, el dímero D es un péptido que se forma a partir de la acción de la plasmina sobre la malla de fibrina consolidada. Es por eso que el dímero D lo usamos como marcador de activación de la trombosis, un marcador generalmente de trombosis. Cuando la plasmina actúa sobre el fibrinógeno, entonces vamos a tener lo que llamamos productos de degradación de del fibrinógeno o PDF. La plasmina cliva los enlaces no covalentes en forma aleatoria entre los dominios D y E de los monómeros de fibrina. Esto da lugar a distintos productos de diferentes pesos moleculares. En cambio, es incapaz de clivar a los enlaces covalentes entre dos dominios D de dos monómeros adyacentes de fibrina, lo que da lugar al dímero D. Hay diferentes condiciones clínicas que están asociadas a un incremento del dímero D. Y estas condiciones clínicas están asociadas a trombosis, por ejemplo, cardiopatía isquémica, terapia trombolítica, stroke, coagulación intravascular diseminada. Pero hay otras condiciones clínicas que no están asociadas a trombosis y que también tienen un incremento del dímero D. Por ejemplo, embarazo, edad avanzada, hospitalización, cirugía reciente. Y en esos casos, el dímero D entonces nos está mostrando que no es un marcador específico de trombosis. A pesar de esas limitaciones, se propone entonces las distintas utilidades del dímero D. ¿Cuál es la principal? El diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa. También puede servir para identificar individuos con mayor riesgo de un primer evento trombótico, identificar individuos con mayor riesgo de recurrencia a la trombosis, establecer la duración óptima de la anticoagulación en la profilaxis secundaria y diagnóstico y seguimiento de la coagulación intravascular diseminada. El ensayo, la estrategia más utilizada para el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa es usar la combinación de la probabilidad clínica y la de medición del dímero D. Este es un esquema reducido del score de Wells utilizando la probabilidad clínica y la medición del dímero D en pacientes ambulatorios con sospecha de enfermedad tromboembólica venosa. Combinamos los dos sistemas. Hacemos la medición del dímero D. Si el dímero D me da negativo y tengo baja probabilidad clínica, la probabilidad clínica se realiza mediante un score en donde se asignan se ven factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, síntomas y signos de enfermedad tromboembólica venosa. Y en este caso, si da negativo con baja probabilidad clínica, podemos excluir la trombosis venosa profunda con cierto grado de seguridad. Ahora, si el dímero D nos da negativo y tenemos una alta probabilidad clínica, entonces con estas conductas no podemos excluir de una enfermedad tromboembólica venosa, debemos seguir estudiando y tenemos que hacer imágenes. Cuando el dímero D nos da positivo, independientemente de la probabilidad clínica, tenemos que hacer estudios de imágenes. Ahora bien, ¿qué ensayo tenemos que usar para poder aplicar este score? ¿Cualquier ensayo de dímero D podemos usar? No, tenemos que buscar el mejor ensayo. ¿Cuál sería? El que tenga un valor de corte validado por estudios clínicos. Y en este sentido tenemos que hacer dos salvedades, porque tenemos dos umbrales de decisión clínica. Esto es importante. Uno es el valor de referencia del dímero D. El valor de referencia es el percentilo 95 de los resultados de dímero D de individuos sanos. Este valor de corte es el que se va a usar para diagnóstico y seguimiento, por ejemplo, de una coagulación intravascular diseminada. Ahora, el valor de corte para exclusión de enfermedad tromboembólica venosa
está establecido en estudios clínicos de pacientes con sospecha de TBP y confirmado por imágenes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, tiene que tener alta sensibilidad, es decir, un valor predictivo negativo alto, de modo de no, en la urgencia, no mandar a la casa ningún paciente que nos dé el dímero D negativo que tenga una trombosis venosa. Una especificidad diagnóstica aceptable, de modo de no tampoco mandar a hacer a todos los pacientes imágenes innecesarias, que sea rápido, que esté disponible las 24 horas en una guardia, que sea de resultados cuantitativos y que tenga buena reproducibilidad, principalmente cerca del valor de corte. Ahora, los primeros ensayos que se diseñaron una vez que salieron los anticuerpos monoclonales contra dímero D fue el de aglutinación de partículas de látex, que era semicuantitativo, pero tenía una sensibilidad del 83% con un valor predictivo del 90%, una especificidad del 67%, lo cual lo hacía insuficiente para excluir la TBP. O sea que el ensayo semicuantitativo de látex no se puede usar para excluir el TBP. Entonces surgen otros ensayos y el ensayo Gold Standard es un ensayo enzima inmune, ensayo tradicional en placa. Es manual, utiliza 2 anticuerpos de captura, pero este ensayo, la dificultad que tiene es que es laborioso y tarda 2 horas en realizarse. Tiene buena sensibilidad, 94%, cercana al 100%, tiene especificidad del 50% y un alto valor predictivo negativo. O sea, se puede usar para la exclusión de TBP y TEP, pero no es práctico en una guardia. Entonces surgen los ELISAs combinados con otras técnicas de medición que tienen una sensibilidad semejante al Gold Standard. Según la técnica de medición, ese ELISA puede ser medido por fluorescencia y es el ELFA, y el nombre, una de las marcas más conocidas es el VIDAS o el Biomeré, o si se mide por quimioluminiscencia, tenemos por ejemplo el Immunolite Siemens. Hay otros métodos que utilizan partículas de látex cauteadas con anticuerpos monoclonales con el dímero D. En ese caso son ensayos automatizados, rápidos de realizar en una guardia, y son el STA-LIA test de diagnóstico Astago y el IL test de Instrumentation Laboratory. Hay otros métodos que utilizan anticuerpos de captura sobre una membrana permeable. Estos son los métodos point of care, que también son rápidos de utilizar en una guardia. En un trabajo de inicio lo que hace es comparar los distintos ensayos y los distintos métodos evaluados para la enfermedad tromboembólica venosa, tanto para trombosis venosa profunda como para TEP, y lo compara con el Gold Standard, que es el de microplaca. Y se observa que tanto para el ELFA como los ensayos de látex cuantitativos tienen una sensibilidad semejante al Gold Standard y una especificidad también semejante, por lo cual esos son los ensayos que debemos utilizar en el SCORE. En cuanto a la expresión de los resultados y a los calibradores usados, esto es muy importante porque dependiendo de cómo sea el calibrador que tenga el kit, es en las unidades que se debe expresar. O sea, si los calibradores de productos resultantes de la digestión de plasmina, de fibrina obtenida del fibrinógeno, entonces se debe expresar en unidades FeO, unidades equivalentes de fibrinógeno. Ahora, si el calibrador es dímero D purificado, se debe expresar en unidades dímero D. Y es la relación entre estas dos unidades es que 2 unidades FeO es una unidad dímero D. Por lo tanto, por ejemplo, y a su vez se puede expresar en distintas unidades, pero lo importante es que 2 nanogramos por mililitro FeO corresponden a 1 nanogramo por mililitro dímero D.
Ahora, en todos los kits, si ven, hay una diversidad de anticuerpos monoclonales utilizados y de calibradores que tienen distintos fragmentos en los diferentes kits comerciales que tenemos disponibles. Esto hace que haya una falta de estandarización en estos métodos. Por lo tanto, no se pueden extrapolar los resultados, ni los intervalos de referencia, ni los valores de corte entre los distintos métodos. Acá les traje, en realidad, este es un control externo del Colegio Americano de Patólogos que viene advirtiendo ya hace algunos años los errores metodológicos que tienen los laboratorios cuando reportan en el control externo. Se evidencia que hay una alta coeficiente de variación entre los distintos métodos y eso es debido a la variedad en las unidades que expresan los laboratorios. Por otro lado, un mismo grupo, por ejemplo, este grupo que expresa en nanogramos por mililitro FEU, informó valores desde 1,3 nanogramos por mililitro hasta 1.300. Eso significa que los laboratorios están haciendo conversiones de unidades incorrectas. Por otro lado, hay laboratorios que informan en unidades, nanogramos por mililitro DDU, y también con esa misma marca comercial lo informan en FEU y obtienen el mismo valor, lo cual es imposible si dijimos que la relación estequiométrica es 2:1. En cuanto a la interpretación de esos resultados, la mayoría de los laboratorios lo informaron como mayor al valor de referencia. Pero hay una cierta cantidad de laboratorios no menor que los informó como normales. Y otros informaron por debajo del valor de referencia y otros, peor aún, informaron que no sabían o no tenían establecidos sus valores de referencia. Estos son los controles, la CAP es el control de calidad externo en la que nosotros la mayoría de los laboratorios reportamos. Y esto es del año pasado. O sea, es para evidenciar que nosotros tenemos que controlar y verificar en qué forma estamos informando el dímero D. Por lo tanto, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Que hay una amplia variación de unidades reportadas. El uso de métodos para exclusión de TBB parece ser en algunos laboratorios no el adecuado, que 1/3 de los laboratorios usan valores de corte mayores a los recomendados, que existen errores en las unidades que se reportan y lo más grave es entonces que algunos pacientes podrían ser erróneamente excluidos para enfermedad tromboembólica venosa. Por lo tanto, el consejo del Colegio Americano de Patólogos es que los laboratorios deben revisar sus métodos de medición de dímero D y el reporte de unidades para asegurar que el correcto informe del paciente. En cuanto al seguimiento, la utilización del dímero D para guiar la duración de la anticoagulación en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, Paraletti publicó en el 2014 un estudio, el estudio DULCIS, donde utiliza la combinación del dímero D con la ultrasonografía y está basado en estudios ya previos, en los estudios PROLONG 1 y PROLONG 2, pero la característica de este estudio es que cada laboratorio reportó en los métodos que usaba frecuentemente o rutinariamente en su laboratorio. Y lo importante de este estudio es que los valores de corte para exclusión fueron ajustados por edad y por sexo. Y se observan, son muy diferentes al valor de corte que reporta el fabricante. De este modo, los pacientes mayores a 70 años se aumentó la especificidad, si se ve, se aumentó el valor de corte, de modo de entonces reducir el impacto del aumento del dímero D fisiológico por la edad. Y en cambio, en los pacientes jóvenes se aumentó la sensibilidad disminuyendo el valor de corte. Bueno, como conclusión,
Para que la determinación de dímero D sea efectiva en la exclusión de la trombosis venosa profunda, los médicos deben requerirlo en el contexto clínico adecuado y que los bioquímicos debemos elegir los métodos sensibles y los valores de corte validados por los estudios clínicos. Nada más.